Bueno, continuamos entonces, después de que se pausó el video anterior, y estábamos viendo las células dendríticas en los sitios inductores, o sea, la placa de Peyer. Habíamos dicho que las células dendríticas son claves controlando los mecanismos de tolerancia en un ambiente tan rico en antígenos como es el intestino. Ya dijimos que la carga antigénica es alta por la microbiota normal que tienen que tolerar y por los antígenos que ingresan con la dieta. Entonces, en el intestino tiene que prevalecer una respuesta inmune de tolerancia frente a todos esos antígenos. Y aquí juegan un rol muy importante las células dendríticas. Por un lado, tienen una menor expresión de moléculas coestimuladoras, una expresión disminuida de toll-like receptors y tienen una actividad fagocítica aumentada. También habíamos visto que teníamos diferentes subpoblaciones de células dendríticas, aquellas que cuando reconocen el antígeno activan a los linfocitos T y los inducen a diferenciarse en un perfil inflamatorio, productores de citoquinas como interferón gamma e interleuquina 17, que esto es necesario cuando ha entrado algún patógeno, cuando hay alguna inflamación, cuando realmente se requiere dar una respuesta inmune. Y por otro lado tenemos la población de células dendríticas tolerogénicas, que son las que abundan normalmente, y son aquellas que cuando activan el linfocito T lo inducen a diferenciarse en linfocitos T reguladores, productores principalmente de interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria muy necesaria y abundante en el intestino justamente para controlar las respuestas inflamatorias. En condiciones normales prevalece este subgrupo de células dendríticas y esto está mediado por factores que liberan el epitelio intestinal. Porque ¿quiénes son la primera línea que va a estar en contacto con lo que ocurre en el lumen? Las células epiteliales son las que están en contacto directo con lo que ocurre y con lo que están sensando en el lumen. Y ya vamos a ver más adelante que estas células epiteliales tienen un rol muy activo en la respuesta inmune. Por otro lado, dijimos que el ácido retinoico es muy importante también en el intestino. Las células dendríticas del intestino, solo ellas, son las que tienen la enzima necesaria para metabolizar la vitamina A en ácido retinoico. Este ácido retinoico también es como una señal que reciben los linfocitos T para que se diferencien en linfocitos T reguladores. Y vamos a ver que el ácido retinoico acá en el intestino, el ácido retinoico sintetizado por las células dendríticas del intestino, cumple diferentes funciones y es muy importante para que ocurran diferentes funciones. Bueno, entonces ya habíamos dicho cuáles son las vías por las cuales puede entrar el antígeno y qué pasa una vez que el antígeno entra. Una vez que el antígeno entra por los diferentes sitios en los que puede ingresar, va a ser captado por las células dendríticas, como ya dijimos. ¿Sí? Esas células dendríticas pueden viajar directamente y hacer la presentación antigénica en el ganglio linfático o pueden hacer la presentación antigénica en la placa de Peyer, en el folículo linfoide. También aquellos antígenos que no hayan sido captados por las células dendríticas pueden ser reconocidos por los linfocitos B en su forma nativa. Ustedes ya saben que los linfocitos B pueden captar el antígeno en su forma nativa y ser ayudados por los linfocitos T Helper foliculares. De esta manera, una vez que los linfocitos B y T han sido activados, cambian sus moléculas que expresan en la superficie. Ustedes saben que las células vírgenes, cuando entran por la vénula endotelio alto, tienen un cierto perfil de moléculas en su superficie y cuando son activadas en intestino, acá en intestino, van a adquirir este fenotipo de marcadores, alfa 4, beta 7 y el receptor CCR9 que es para la quimoquina CCL25. Esto es como un código de entrada, ¿sí? Las células así activadas, T y B activadas, van a salir por circulación y van a ir al sitio efector para permanecer como células efectoras, ya sea productoras de anticuerpos o productoras de citoquinas, o permanecer como células de memoria. Entonces, como ya dijimos, la activación de los linfocitos va acompañada por un cambio en la expresión de receptores para quimoquinas y moléculas de adhesión. A esto se le llama propiedades de asentamiento o homing específica de tejido. Solamente las células T y B que se activan en el intestino adquieren este conjunto de moléculas, cuyos ligandos solamente se expresan en el intestino. Es decir, que cuando salen a circulación, este patrón es el que le va a permitir volver al sitio en donde el cual tiene que hacer su acción. Bueno, este gráfico ustedes ya lo vieron.
Una vez que las células dendríticas activan a los linfocitos T, los inducen a diferenciarse en diferentes perfiles, como TGLP1, TGLP2, TGLP17, y acá agregamos, porque es muy importante, los linfocitos T reguladores productores de interleuquina 10. Son los linfocitos FOXP3. Bueno, ¿y cómo hacen entonces las células dendríticas para imprimir ese código de asentamiento o de homing en las células activadas? Porque son las células dendríticas las encargadas de darle este código de entrada. Una vez que las células dendríticas de mucosa intestinal activan a los linfocitos T, liberan ácido retinoico, porque dijimos que las células dendríticas de intestino tienen la enzima necesaria para sintetizar ácido retinoico a partir de la vitamina A que ingresa con la dieta. Estos linfocitos, entonces, activados en intestino, adquieren estos receptores alfa 4 beta 7 y CCR9, cuyos ligandos son la quimoquina CSL25 y la integrina MADCAM1. Por el contrario, las células dendríticas en piel, las células dendríticas que reconocen antígenos en piel, van a activar a los linfocitos allí en piel, y estas células dendríticas no tienen la enzima necesaria para producir ácido retinoico, pero sí tienen la enzima necesaria para desdoblar la vitamina E y producir esta molécula que va a ser la encargada de imprimirle a los linfocitos activados en piel otros patrones de homing o asentamiento. Es decir, que nunca una célula activada en piel puede ingresar a intestino porque no tiene la clave de entrada, por decirlo de alguna manera, el código de acceso que le imprimió la célula dendrítica. Quiere decir que el sitio anatómico donde la célula dendrítica captó el antígeno va a determinar el patrón de asentamiento que va a tener ese linfocito T o B activado. ¿Y por qué es tan importante que expresen esos receptores las células que se activan en la placa de Peyer? Bueno, porque dijimos que una vez que se activan en la placa de Peyer, estas células B y T activadas van a salir a la circulación general. ¿Cómo hacen para saber dónde tienen que volver? Para extravasar. Bueno, justamente la expresión de estos receptores va a permitir su posterior reclutamiento en la mucosa intestinal, a donde hace falta que vayan porque fue donde se inició la respuesta inmune. Bueno, ya hablamos entonces de placa de Peyer, que es el sitio inductor de intestino, y ahora vamos a hablar del sitio efector, que es la lámina propia. La lámina propia es el lugar de la fase efectora de la respuesta adaptativa. Tenemos poblaciones de linfocitos T, entre ellos CD4 y CD8. También tenemos linfocitos intraepiteliales que expresan la caderina alfa E beta 7, por eso pueden ir a ocupar ese lugar entre el epitelio. La lámina propia es el sitio de maduración final de las células plasmáticas. ¿Sí? Una vez que se activaron los linfocitos B, tienen que migrar luego al sitio efector, que es la lámina propia, para diferenciarse en células plasmáticas, que son principalmente productoras de inmunoglobulina A, aquí en el intestino. El 80% de las células plasmáticas producen inmunoglobulina A. En los sitios efectores también tenemos los linfocitos intraepiteliales, como recién los nombré, que en su mayoría son CD8 positivo. Es una primera línea de defensa del intestino y están en permanente diálogo o comunicación con las células epiteliales y con las células inmunes que están subyacentes en la lámina propia. Tienen actividad citotóxica y pueden destruir células epiteliales que están estresadas o dañadas porque captan estas señales y así preservan la integridad del epitelio. Y juegan un rol muy importante en la tolerancia a los antígenos dietarios. Bueno, acá tenemos marcación con inmunoperoxidasa y con inmunofluorescencia y vemos cómo es la localización de los linfocitos CD4 y CD8. Nuevamente, acá se utilizaron dos fluorocromos, uno verde y otro rojo, para localizar los CD4, que ven que están principalmente en la lámina propia, mientras que los CD8 son los linfocitos intraepiteliales principalmente. Hay algunos en la lámina propia, pero la mayoría está en el epitelio, es decir, constituyen los linfocitos T intraepiteliales. Bueno, como ya hemos visto antes,
Habíamos visto la mitad del gráfico porque habíamos visto el sitio inductor. Ahora vamos a ver también el sitio efector. Dijimos que las células activadas en la placa de Peyer adquieren estos receptores que le permiten luego, cuando salen de circulación, extravasar ¿en dónde? En el intestino también, porque es donde se necesitan. Acá entra un patógeno, se activaron las células, ¿y qué pasa? Necesitamos que esas células activadas vengan a hacer el efecto a el sitio donde entra el patógeno, al intestino. Entonces, los linfocitos B van a madurar en células plasmáticas productoras principalmente de inmunoglobulina A. También se produce inmunoglobulina M y en mucha menor medida inmunoglobulina G. Los linfocitos T activados van a quedar en la lámina propia o en el epitelio como linfocitos T intraepiteliales y pueden quedar como células de memoria o como células efectoras productoras de las citoquinas según el perfil que se indujo en la activación con las células dendríticas. Esta inmunoglobulina, las células plasmáticas producen inmunoglobulina A en forma dimérica y es necesario que se transporte al lumen. Ya vamos a ver cómo es que esto ocurre. Bueno, y acá lo que yo le contaba, ustedes ya vieron en otros capítulos anteriores todo el proceso de rolling y extravasación, ya saben cómo es. Acá ocurre lo mismo, como entonces los linfocitos activados en el sitio inductor, cuando adquirieron los receptores alfa 4, beta 7 y CSR9, como esos receptores le van a permitir entonces luego extravasar. Comienzan a rodar, ¿sí? Hasta que encuentran sus receptores. Por ejemplo, alfa 4, beta 7 interactúa con la adresina vascular MADCAM M1 del endotelio de vénulas que están en la lámina propia del intestino. Y el ligando para CSR9 es la quimoquina CCL25 que está producida por los enterocitos. Es decir, que cuando se expresan en conjuntos alfa 4, beta 7 y CSR9, al único lugar que pueden extravasar es intestino, porque allí tienen sus ligandos que los van a atraer. Fíjense, acá están las quimoquinas CCL25 que están secretadas por los enterocitos. Entonces los linfocitos que tienen sus receptores pueden extravasar. ¿Y cómo llegan los linfocitos intraepiteliales al epitelio? Porque expresan alfa E beta 7 que se asocia con la E-caderina que está en la superficie vasolateral del enterocito. Bueno, acá entonces vamos a hablar ahora, yo les expliqué que se producía los linfocitos B, se transforman en células plasmáticas productoras principalmente de inmunoglobulina A. Vamos a ver cómo es esa inmunoglobulina A y vamos a hablar un poquito de por qué se produce tanta inmunoglobulina A en el intestino. Digamos que las células dendríticas, las células epiteliales y la microbiota liberan factores o sustancias que están influenciando para que se ocurra el switch a IgA. Es decir, que el microambiente intestinal en el cual se encuentran la célula plasmática, ese microambiente intestinal es el que va a hacer que ocurra el switch. Tenemos el factor de crecimiento tumoral beta, que media el cambio de isotipo, y las células dendríticas de intestino producen mucho de esta quimoquina. La interleuquina 6 promueve la proliferación y diferenciación de las células plasmáticas. La 5 induce la producción de IgA. El TNF-alfa induce la liberación del componente secretor. Y el óxido nítrico producido por las células dendríticas de intestino aumenta el receptor para esta quimoquina en el linfocito B. Por otro lado, y aunque también no está bien estudiado cómo, el ácido retinoico también se sabe que influye en la producción, en el switch a IgA en el intestino. Entonces, se secreta en forma de dímero, la inmunoglobulina en la lámina propia es secretada por las células plasmáticas en forma de dímero. Es decir, dos monómeros unidos por una cadena J, que también las sintetizan las células plasmáticas. Nosotros hablamos de inmunoglobulina secretora porque tienen este componente secretor, que ya vamos a ver de dónde lo adquieren, y así en forma de dímero y con el componente secretor es como se las encuentra en las secreciones. Bueno, acá en la lámina propia tenemos una célula plasmática
que está produciendo inmunoglobulina A más la cadena J. Por lo tanto, se secreta en forma de dímero, es decir, dos monómeros unidos por la cadena J. Estos dímeros de inmunoglobulina A que están producidos en la lámina propia deben ser transportados hacia el lumen intestinal, porque allí es donde van a ejercer su efecto. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, es un transporte mediado por un receptor que se llama receptor para inmunoglobulinas poliméricas, es decir, que la inmunoglobulina M también puede usar este receptor. Y es por un proceso de transitosis. La cadena J tiene un dominio, tiene un lugar para unirse a este receptor, y entonces, así, con receptor y todo, se forma una vacuola que transporta a la inmunoglobulina dimérica con el receptor también desde el lado vasolateral hacia la superficie apical del enterocito, en una vacuola. Cuando llega a la superficie apical, enzimas proteolíticas clivan parte del receptor, es decir, rompen la parte transmembrana y citoplasmática y dejan libre la parte extracelular. Esa parte extracelular queda unida al dímero de inmunoglobulina A y es el que se llama como componente secretor que yo les nombré antes. Y así se denomina IgA secretor. La inmunoglobulina que se encuentra en las secreciones está de esta manera. El componente secretor se cree que protege al dímero de las enzimas proteolíticas que se encuentran en el intestino. Bueno, los plasmoblastos, es decir, las células que van a producir luego inmunoglobulina, y principalmente el tipo A, en el intestino, también tienen un asentamiento o un patrón de Homi. Fíjense, nosotros dijimos que las células que se activan en el intestino reciben un código de las células dendríticas, que es el alfa 4 beta 7 y CCR9. Pero también tienen otras moléculas que expresan en su superficie. Alfa 4 beta 7 y CCR9, y CCR9 les permiten el reingreso a intestino. Pero, acá vemos según el color la afinidad de los receptores, hay otras moléculas en la superficie de los plasmoblastos activados que le permiten viajar, por ejemplo, a colon y glándula mamaria, fíjense, a través de CSR10 que se une con esta molécula y con esta otra, alfa 4 beta 1 se une con esta, y entonces estos plasmoblastos que se activaron en intestino pueden viajar a sitios mucosos distantes, como glándula mamaria, como tracto respiratorio y genitourinario, y hasta médula ósea. Esto es muy importante, sobre todo en qué caso. Miren un momentito este esquema, este dibujo. Acá hay una madre, una vaca, que está amamantando a una cría. Supónganse que en este momento ingresa un patógeno por vía oral a la madre. ¿Qué va a pasar? Ese patógeno que ingresó por vía oral, ¿dónde va a impactar? En el intestino. Allí en el intestino se va a dar una respuesta inmune para ese patógeno. Las células activadas, por ejemplo los linfocitos B activados, pueden viajar a donde salen del intestino y por los receptores que expresan, como ya vimos recién, le permiten viajar a sitios mucosos distantes como por ejemplo la glándula mamaria. Es decir, que la cría, cuando está calostrando, cuando está calostrando, va a recibir esa inmunidad que generó la madre en el intestino. Es decir, que entonces es muy importante estos patrones de asentamiento que reciben los plasmoblastos porque transfieren inmunidad directa de la madre a la cría. Esta conexión entre sitio inductor y sitio efectores se llama sistema secretor interconectado y permite que aunque la estimulación antigénica haya sido a nivel local, por ejemplo, en este caso el intestino, porque la madre estuvo en contacto con un patógeno que ingresó por vía oral, los efectores de la respuesta inmune pueden migrar a sitios mucosos distantes como glándula mamaria. A esto se le llama sistema común de mucosas, es decir, que los sitios mucosos pueden estar interconectados. Pueden viajar algunas células activadas de un sitio mucoso a otro. Siguiendo con los sitios efectores, porque estábamos viendo los sitios efectores, nos queda ver las células epiteliales.
Y yo les había dicho que las células epiteliales son muy importantes porque son ellas la principal barrera y la primera línea de defensa que tenemos, las que están en contacto directo con el lumen. Entonces, una barrera para antígenos extraños, pueden transportar los antígenos intactos, mantienen un íntimo contacto con los linfocitos T, expresan receptores TOL, pero ya vamos a ver que la expresión de receptores TOL está como condicionada y a través de citoquinas que ellas también secretan, pueden mantener un diálogo o comunicación con las células inmunes que están por debajo de la membrana. Yo les había dicho que expresan receptores TOL, pero que está condicionada. Y esto es importante, principalmente ¿para qué? Porque estamos en contacto con la microbiota comensal, las células epiteliales. Las células epiteliales tienen receptores TOL normalmente y pueden estar reconociendo a la microbiota normal, a la microbiota comensal, esos receptores TOL, pero por ejemplo el TOL5, que reconoce la flagelina, y la flagelina está normalmente expresada en patógenos, esos receptores TOL están localizados en lugares estratégicos, como en citoplasma o en la membrana vasolateral, de forma tal que solo aquellas bacterias que son capaces de invadir el epitelio, que son patógenas e invaden el epitelio, van a tomar contacto con estos receptores TOL. La microbiota comensal, normalmente, en condiciones homeostáticas, no es capaz de atravesar la barrera epitelial. Para que ustedes sepan, la microbiota normal tiene los mismos PAMs que algunos patógenos, por ejemplo, el LPS, el ácido lipoteicoico. Entonces, hay pequeñas cantidades de receptores TOL que están sensando continuamente esos ligandos, pero en este caso no van a inducir inflamación porque hay mecanismos que los están regulando también. Y además, la expresión de los receptores que van a receptar PAMs de patógenos como la flagelina están localizados, dijimos, estratégicamente. Bueno, yo les había comentado que las células epiteliales tienen también un papel muy importante en que células dendríticas van a estar interactuando en el intestino. Es decir, que condiciona la funcionalidad de las células dendríticas y el perfil de linfocitos T que se va a diferenciar en el galto. Por ejemplo, acá estamos viendo en condiciones normales, condiciones homeostáticas, cuando no hay inflamación ni tampoco hay ningún patógeno, las células dendríticas están sensando a las bacterias comensales, ¿sí? El epitelio libera sustancias como la linfoproyectina estromal tímica y la prostaglandina E. Estas sustancias hacen que la célula dendrítica exhiba o que predominan las células dendríticas con un perfil tolerogénico y se favorece la expansión de las células T reguladoras. Entonces se genera un ambiente antiinflamatorio. ¿Qué pasa cuando hay una infección o hay un daño del epitelio mucoso? Las células dendríticas están captando una señal de daño, ¿sí? El epitelio mismo es capaz de liberar citoquinas y quimoquinas proinflamatorias y de este modo, entonces, las que van a actuar van a ser las células dendríticas que tienen un perfil inflamatorio y van a dar entonces respuestas como citoquinas como interferón gamma o interleuquina 17 a través de perfiles TGLP1 y TGLP17. Bueno, ya vimos todo lo que son sitios inductores y sitios efectores y cómo más o menos ocurre la respuesta. Ahora vamos a ver un poquito que en el tejido linfóide sociointestino también hay inmunidad innata, como habíamos dicho al comienzo, que la inmunidad innata es muy importante en los sitios mucosos. Acá el intestino está dada por ¿quién? Bueno, ya habíamos nombrado por la barrera del mucus, ¿sí? Que son glicoproteínas que secretan las células caliciforme o células goblet, la microbiota comensal también, porque las barreras inespecíficas son muy importantes como parte de la barrera de inmunidad innata. Entonces, la microbiota comensal que se une y compite con patógenos por sitio de unión en el epitelio y por nutrientes, también es muy importante. Tenemos células dendríticas y células dendríticas especializadas en perfiles tolerogénicos o inflamatorios. Tenemos que las células de Paneth liberan defensinas, que son moléculas antimicrobianas. Por otro lado, tenemos las uniones estrechas de los enterocitos que ayudan a mantener
la barrera epitelial íntegra, y tenemos los receptores TOL que se están expresando de manera direccionada para no generar inflamación cuando están sensando a la microbiota comensal. Con respecto a la inmunidad adaptativa, ¿qué vimos? Vimos que la inmunidad humoral es muy importante, principalmente mediada por la inmunoglobulina A secretora, que el microambiente del intestino induce el switch hacia inmunoglobulina A. Tenemos una inmunidad celular protectora que es muy importante, mediada por los linfocitos T helper 17, que se activan cuando hay inflamación y mantienen la función de barrera debido a la producción de citoquinas que inducen la síntesis de mucus y defensinas, protegiendo de esta manera a las células epiteliales. Los linfocitos T helper 2, que ustedes ya han visto, que están promovidos por infecciones por helmintos, que justamente en el intestino es donde van a prevalecer los helmintos. Y después tenemos un mecanismo de supresión mediado por los linfocitos T-reg, que es muy importante y es uno de los mecanismos que ocurre más frecuentemente en el intestino, porque tienen que tolerar la alta cantidad de antígenos dietarios de la microbiota comensal. La inmunoglobulina secretora es el principal mecanismo efector a nivel de las mucosas. Entre 6 por 10 a las 10 células formadoras de anticuerpos en tejidos asociados a mucosas se encuentran. Fíjese la gran cantidad. Su función más importante es la de exclusión antigénica. ¿Cómo actúa? Aglutina a los patógenos o a las toxinas que encuentra en la luz intestinal e impide la adherencia de ellas a las superficies epiteliales. Es decir, que aglutina todos estos antígenos o toxinas o microorganismos patógenos en la luz intestinal y luego ese complejo es depurado. Es un mecanismo no inflamatorio porque no activa el complemento, como ya dijimos que es muy importante que en el intestino no se active el complemento. Además, debido a que cuando es transportada por el enterocito está en el interior de la célula, pueden actuar dentro de las células uniéndose a proteínas virales recién sintetizadas en el citoplasma celular. Y de esta manera interrumpe la replicación. Bueno, y por último no quería dejar de mencionar la importancia que tiene la microbiota en el desarrollo del sistema inmune de mucosa. Al ser tanta la carga que hay de microbiota normal, alguna función están ejerciendo. Sabemos que tienen numerosas funciones benéficas para el huésped, pero es muy importante en el desarrollo del sistema inmune. Esto se ha visto sobre todo en animales libres de gérmenes. Los animales libres de gérmenes son aquellos animales que nacen en un ambiente completamente estéril, porque son animales de laboratorio, y están dadas las condiciones, se arma todo un laboratorio específico para ello, y por eso se han permitido hacer estudios para comparar qué ocurre en animales libres de gérmenes con animales convencionales. Y así vemos que los animales convencional adultos tienen, por ejemplo, por vellosidad, 41 células de IgA, de células productoras de IgA. Mientras que los animales libres de gérmenes tienen 4. Es decir, que está muy reducida la cantidad de células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A. A medida que esos ratones libres de gérmenes empiezan a colonizarse con microbiota normal, empiezan a aumentar esos valores hasta llegar a un ratón convencional adulto. Y por ejemplo, sabemos que el establecimiento de la microbiota al nacer es el principal estímulo antigénico para el desarrollo del sistema inmune. No es que nacen con el sistema inmune inmaduro, no. El sistema inmune está maduro en cuanto que tienen las estructuras necesarias, pero está pobremente colonizado con células porque no han tenido estímulo antigénico. Entonces, fíjense, en las placas de Peyer, la cantidad de células productoras de inmunoglobulina A en un animal libre de germen con respecto a un animal que ha sido colonizado por la microbiota. Es decir, las placas de Peyer están presentes en el intestino, contienen los folículos linfoides en los animales libres de gérmenes, pero como no hay estimulación antigénica, los centros germinales están ausentes y aparecen varias semanas después del nacimiento cuando son colonizados por la microbiota del entorno y de su propia madre. Igual pasa con las poblaciones de linfocitos CD4 y CD8 en el intestino. Fíjense la diferencia de acúmulos de células en los animales libres de gérmenes con respecto a los que están colonizados. Es decir, que no podemos ignorar que la microbiota normal intestinal tiene un papel muy importante a la hora del desarrollo del sistema inmune.
Bueno, y acá les pongo entonces la bibliografía que pueden consultar.